no es una historia de venganza ni de rencor. Es una historia sobre dignidad, sobre ese instante preciso en que el alma dice «basta», aunque la voz tiemble y el corazón duela, porque hay silencios que sanan y hay silencios que destruyen. Y Elena estaba a punto de descubrir la diferencia. La casa olía a estofado de cordero. Ese aroma denso y reconfortante que Elena había perfeccionado durante 30 años de matrimonio se expandía por cada rincón del comedor. Había pasado toda la tarde en la cocina, pelando papas, dorando la carne con paciencia, añadiendo hierbas que ella misma cultivaba en el pequeño jardín trasero. La mesa estaba puesta con esmero. Los platos de porcelana que habían sido de su madre brillaban bajo la luz cálida del candelabro. Las servilletas de tela, dobladas en forma de abanico, descansaban junto a cada cubierto. Elena había colocado incluso un pequeño arreglo floral en el centro, unas margaritas blancas que cortó esa misma mañana. Todo estaba perfecto, como siempre. «La cena está lista», anunció con voz suave desde la puerta de la cocina. Uno por uno fueron llegando. Primero Javier, su esposo, con el periódico aún en la mano, la mirada perdida en titulares que pronto olvidaría. Luego Martín, su hijo mayor, acompañado de su esposa Lucía, quien apenas levantó la vista del teléfono móvil para saludar. Después llegó Andrés, el hijo menor, con esa actitud de urgencia que caracterizaba cada uno de sus movimientos, como si el mundo entero lo estuviera esperando en algún lugar más importante. «Huele bien, mamá», dijo Andrés mientras se dejaba caer en su silla. Elena sonrió. Esas pequeñas migajas de reconocimiento todavía la hacían sentir útil, necesaria. Todavía le recordaban que su esfuerzo tenía algún sentido. Comenzó a servir. Primero Javier, por supuesto, la porción más generosa, con los mejores trozos de carne. Luego Martín, después Lucía, quien ni siquiera dejó el teléfono mientras el plato se llenaba frente a ella. Finalmente Andrés. Elena tomó su propio plato y estaba a punto de servirse cuando la voz de Martín cortó el aire como un cuchillo frío. «Mamá, tú comerás después de todos nosotros al final». El silencio que siguió fue breve pero denso. Elena sintió como algo se tensaba en su pecho. Una cuerda invisible que amenazaba con romperse. Miró a su hijo mayor, buscando en sus ojos alguna señal de que aquello era una broma, un malentendido, pero Martín ya había comenzado a comer, indiferente. Lucía seguía en su teléfono. Javier cortaba su carne con la concentración de quien realiza una tarea mecánica. Y Andrés simplemente bajó la mirada a su plato sin decir nada. «¿Perdón?», susurró Elena, aunque sabía perfectamente lo que había escuchado. «Que comas después, mamá», repitió Martín sin levantar la vista. «Es mejor así. Nosotros tenemos prisa. Tú puedes tomarte tu tiempo después». Elena sintió como sus dedos soltaban lentamente el cucharón. Lo dejó de nuevo en la fuente de estofado y asintió en silencio. Porque eso era lo que siempre hacía. Asentir, complacer, no generar conflictos. Se quedó de pie, junto a la mesa, viendo cómo su familia devoraba la comida que ella había preparado con tanto amor. El cordero que había elegido personalmente en el mercado. Las papas que había pelado una por una. El caldo que había dejado cocinar a fuego lento durante horas. Nadie volvió a dirigirle la palabra durante la cena. Cuando terminaron, cuando se levantaron de la mesa, dejando los platos sucios y las servilletas arrugadas, cuando el comedor quedó vacío excepto por ella, Elena finalmente se acercó a la fuente. Quedaban sobras. Trozos pequeños de carne, algunas papas rotas, el caldo ya tibio. Y un poco de pan duro que nadie había querido. Se sirvió en silencio. Se sentó sola en esa mesa, que minutos antes había estado llena de voces y ruido, y comió las sobras de su propio esfuerzo, mientras las lágrimas que se negaba a derramar le quemaban por dentro. Esa noche, Elena no lloró. Lavó los platos con la misma dedicación de siempre. Limpió la cocina hasta dejarla impecable. Guardó las sobras en recipientes de plástico, y cuando finalmente se fue a dormir, se acostó en su lado de la cama, mientras Javier ya roncaba, ajeno a todo. Pero algo había cambiado, algo pequeño, imperceptible, como una grieta diminuta en una pared que nadie nota hasta que es demasiado tarde. Las semanas siguientes fueron una repetición exacta de aquella primera noche, como si Martín hubiera establecido una nueva norma en la casa
una regla tácita que todos aceptaron sin cuestionarla. Cada cena familiar se convertía en el mismo ritual humillante. Elena cocinaba, servía a todos, y luego esperaba de pie, junto a la pared, como una sombra, como alguien que no merece sentarse a la mesa que ella misma había preparado. Y lo más doloroso no era la instrucción en sí misma. Era la naturalidad con la que todos la aceptaron, la facilidad con la que su familia se acostumbró a verla como alguien que podía esperar, que debía esperar, porque su tiempo no importaba tanto como el de ellos. ¿Puedes traer más pan, mamá?, pedía Javier sin levantar la vista. El agua está vacía, señalaba Lucía, extendiendo su vaso hacia Elena como si ella fuera parte del servicio doméstico. Mamá, esto necesita más sal, comentaba Andrés, empujando su plato hacia ella. Y Elena cumplía. Siempre cumplía, porque durante toda su vida había aprendido que el amor se demostraba con actos de servicio. Que ser buena madre, buena esposa, significaba poner las necesidades de los demás antes que las propias. Significaba sacrificarse sin esperar nada a cambio. Pero las sobras comenzaron a tener un sabor diferente. Ya no era solo comida fría. Era dignidad pisoteada. Era respeto convertido en migajas. Una noche, después de otra cena donde había comido los restos mientras todos los demás ya estaban en la sala viendo televisión, Elena se quedó sentada a la mesa vacía. Miró los platos sucios que la esperaban. Miró la fuente casi vacía. Miró el pan duro que había sido su único acompañamiento. Y algo en su interior comenzó a despertar. No era rabia todavía. Era algo más profundo. Era una pregunta que llevaba años dormida. ¿Cuándo había dejado de importar? ¿Cuándo exactamente había pasado de ser la matriarca de la familia a ser una empleada no remunerada? ¿En qué momento sus hijos habían aprendido que ella no merecía el mismo respeto que cualquier otro ser humano? Elena cerró los ojos y dejó que esa pregunta resonara en el silencio de la cocina. No tenía respuesta, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que necesitaba encontrarla. Los días se arrastraban con una monotonía asfixiante. Elena se levantaba temprano, preparaba el desayuno que nadie agradecía, limpiaba la casa que nadie valoraba, lavaba la ropa que todos daban por sentada. Y cuando llegaba la noche, cuando la familia se reunía para cenar, el ciclo volvía a comenzar. Servir. Esperar. Sobras. Silencio. Pero algo estaba cambiando en Elena. Algo sutil que ni ella misma comprendía del todo. Comenzó a observar. A ver realmente lo que siempre había estado ahí, pero que se había vuelto invisible por la costumbre. Observó cómo Martín le hablaba a Lucía. Con respeto. Con consideración. Jamás se le ocurriría decirle a su esposa que comiera las sobras. Jamás la haría esperar de pie mientras él terminaba. Observó cómo Javier trataba a sus colegas cuando venían de visita. Con cortesía, con atención. Les ofrecía los mejores asientos, la mejor comida, las mejores bebidas. Observó cómo Andrés, el más joven, el que alguna vez había sido su niño cariñoso, ahora pasaba junto a ella sin siquiera verla realmente. Como si fuera parte del mobiliario. ¿Qué había hecho mal? ¿Dónde se había equivocado? Había dedicado cada día de su vida a amarlos, a cuidarlos, a asegurarse de que tuvieran todo lo que necesitaban. Les había dado su juventud, sus sueños, su identidad, y a cambio, le daban sobras. Una tarde, mientras doblaba ropa en su habitación, Elena encontró una vieja fotografía que se había caído detrás del armario. Era una imagen de ella cuando tenía 25 años. Estaba en la universidad, rodeada de amigas, riendo. Llevaba un vestido amarillo y el cabello suelto al viento. Sus ojos brillaban con una luz que Elena apenas recordaba. Se quedó mirando esa fotografía durante largo rato. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué había soñado? ¿Qué había querido para su vida? Elena recordó fragmentos. Había querido ser maestra. Le encantaba la literatura, la poesía. Soñaba con viajar, con conocer otros países, otras culturas. Tenía planes, ideas, pasiones. ¿Cuándo había entrado todo eso? Ah, sí. Cuando conoció a Javier. Cuando se enamoró. Cuando decidió que construir una familia era el sueño más importante. Y no se arrepentía de eso. Amaba a sus hijos. Había amado cada momento de verlos crecer, de cuidarlos, de enseñarles. Pero en algún punto del camino, se había perdido a sí misma. Se había convertido en una función, no en una persona. Era la mamá,
La esposa, la que cocina, la que limpia. Ya no era Elena. Guardó la fotografía en el cajón de su mesita de noche, pero ya no pudo dejar de pensar en ella. Llegó un sábado. Un día que Elena recordaría para siempre. No porque algo extraordinario sucediera, sino porque fue el día en que lo ordinario se volvió insoportable. Había sido una semana especialmente difícil. Javier había tenido problemas en el trabajo y había descargado su frustración en casa con silencios pesados y exigencias constantes. Martín y Lucía habían venido a cenar 3 veces, siempre con el mismo ritual. Elena servía. Elena esperaba. Elena comía sobras. Andrés había anunciado que se mudaría pronto a su propio departamento, pero seguía llevando toda su ropa sucia, para que ella la lavara. El sábado por la mañana, Elena se despertó con un dolor de cabeza que parecía taladrarle las sienes. Había dormido mal, atrapada en sueños confusos donde corría por pasillos interminables buscando algo que nunca encontraba. Se levantó de todos modos. Preparó el desayuno. Limpió la cocina. Comenzó a planear la cena porque Martín había anunciado que vendría con Lucía y además traería a los padres de ella. Invitados, más gente a quien servir. Más bocas que alimentar mientras ella esperaba su turno para comer las sobras. Pasó toda la tarde cocinando. Preparó una entrada de ensalada caprese, un plato principal de lasaña casera que llevaba horas de preparación. Hizo pan de ajo desde cero. Y un postre, su famoso tiramisú que a todos les encantaba. Cuando llegó la hora de la cena, la mesa estaba espléndida. Elena había sacado el mantel de encaje, que solo usaba en ocasiones especiales. Las copas de cristal brillaban, hasta había colocado velas. La familia llegó puntual. Martín y Lucía entraron seguidos por los padres de ella. Una pareja de mediana edad de aspecto elegante y modales refinados. Buenas noches, saludó Elena con una sonrisa cálida. Pasen, por favor. La cena está lista. Los padres de Lucía la saludaron con cortesía, pero Elena notó algo en sus miradas, una especie de evaluación rápida, como si estuvieran tomando nota mental de cada detalle. Todos se sentaron. Elena comenzó a servir, como siempre. Primero los invitados, por supuesto. Luego Javier, Martín, Lucía, Andrés. Cuando estaba a punto de sentarse ella también, la voz de Martín resonó en el comedor. Firme. Clara, sin espacio para discusión. Mamá, ya sabes, tú comerás después de todos nosotros al final. El silencio que siguió fue diferente esta vez. Elena sintió como las miradas de los padres de Lucía se posaban en ella. Vio la incomodidad en sus rostros, la sorpresa mal disimulada. Pero lo que finalmente quebró algo en su interior fue la expresión de Lucía. No había incomodidad en ella. Había aprobación, una pequeña sonrisa satisfecha, como si aquella humillación de su suegra fuera algo que la complacía. Y en ese instante, en ese preciso momento, Elena sintió como la cuerda que había sostenido su paciencia durante meses se rompía finalmente. No con un estallido. Con una claridad cristalina y fría, dejó el cucharón de servir sobre la mesa, no con violencia, sino con una determinación tranquila que sorprendió incluso a ella misma. No, dijo. Una sola palabra, 2 letras. Pero el peso que llevaba era el de 30 años de silencio acumulado. Todos la miraron. Martín frunció el ceño. ¿Cómo que no? Elena lo miró directamente a los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo no bajó la mirada. He dicho que no, Martín. No voy a comer después. No voy a comer sobras. No voy a esperar de pie, mientras ustedes disfrutan de la comida que yo preparé con mis propias manos. Mamá. No hagas una escena, murmuró Lucía, lanzando miradas nerviosas a sus padres. ¿Una escena?, repitió Elena con una calma que contrastaba con el fuego que sentía por dentro. ¿Hacer una escena es pedir? ¿Ser tratada con el mínimo respeto en mi propia casa? Hacer una escena es negarse a ser humillada una vez más. Estás exagerando, intervino Javier, claramente incómodo por la presencia de los invitados. Nadie te ha humillado. Elena se volvió hacia su esposo. El hombre con quien había compartido más de 3 décadas de vida. El hombre que había prometido amarla y respetarla. ¿De verdad, Javier? ¿De verdad? ¿Crees que obligarme a comer las sobras mientras todos ustedes disfrutan de comida caliente y fresca no es una humillación? Hacerme esperar de pie como si fuera una empleada no es una falta de respeto. Mamá, cálmate, dijo Andrés, claramente abrumado por la situación.
Estoy calmada, Andrés. Más calmada de lo que he estado en mucho tiempo, porque finalmente veo las cosas con claridad. Elena miró la mesa, la comida que había preparado con tanto esmero. El mantel de encaje de su madre, las velas encendidas, todo ese esfuerzo para crear un ambiente de amor y familia. Y sintió algo liberador. Ya no sentía la necesidad de sostener esa farsa. Durante meses, continuó con voz firme pero sin gritar, he aceptado esta humillación. He tragado mi orgullo, he comido las obras de mi propio trabajo. Y lo hice porque ustedes son mi familia, porque los amo, porque pensé que tal vez era una etapa, un malentendido temporal. ¡Mamá! Esto es ridículo, interrumpió Martín. Estamos frente a invitados. Exactamente, respondió Elena. Frente a invitados. Y te preocupa más lo que ellos piensen que el hecho de que has estado tratando a tu propia madre como si fuera menos que cualquier otra persona en esta mesa. Los padres de Lucía se miraron entre sí, claramente incómodos. El padre carraspeó, como si quisiera decir algo, pero finalmente guardó silencio. Elena tomó su plato vacío, lo levantó con ambas manos. Y con una serenidad que sorprendió a todos, se dio la vuelta y caminó hacia la cocina. ¿A dónde vas?, preguntó Javier. Elena se detuvo en el umbral de la puerta. Giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para que todos pudieran escucharla. Me voy a comer a la cocina. Sola, pero no voy a comer sobras. Voy a servirme de la comida fresca y caliente que preparé. Voy a sentarme con dignidad, y ustedes pueden continuar con su cena. Y sin esperar respuesta, desapareció en la cocina. El silencio en el comedor era ensordecedor. Nadie sabía qué decir. Los padres de Lucía miraban sus platos con una incomodidad palpable. Martín estaba rojo de indignación. Javier parecía perdido, sin saber cómo reaccionar. Andrés simplemente miraba el lugar vacío donde su madre había estado de pie minutos antes. En la cocina, Elena se sirvió una porción generosa de lasaña. Tomó ensalada fresca, cortó un trozo del pan de ajo que aún estaba tibio, se sentó en la pequeña mesa, donde solía preparar los ingredientes, y comenzó a comer. Cada bocado sabía diferente, no porque la comida fuera distinta, sino porque por primera vez en meses no estaba comiendo sobras, no estaba comiendo humillación. Estaba comiendo con dignidad. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de algo que había estado contenido durante demasiado tiempo. Y finalmente encontraba una salida. No sabía qué pasaría después. No sabía cómo reaccionaría su familia. Pero en ese momento, comiendo sola en la cocina, Elena sintió algo que no había sentido en años. Sintió que volvía a ser dueña de sí misma. Los días que siguieron aquella cena fueron extraños. La casa estaba sumida en una tensión que todos podían sentir, pero nadie se atrevía a nombrar. Martín y Lucía se habían ido esa noche sin despedirse, claramente ofendidos. Los padres de Lucía habían murmurado un cortés «Buenas noches» antes de salir, apresuradamente. Sin probar siquiera el postre. Javier había intentado hablar con Elena esa misma noche, pero sus palabras eran más de reproche que de comprensión. No tenías que hacer eso delante de los invitados, le dijo mientras ella lavaba los platos que habían quedado en la cocina. Nos hiciste quedar mal. Elena había dejado de fregar por un momento. Había mirado a su esposo con una mezcla de tristeza y decepción. ¿Te hice quedar mal yo, Javier? ¿O fue Martín quien nos hizo quedar mal al todos cuando ordenó que su propia madre comiera sobras como si fuera una extraña? Javier no había tenido respuesta para eso. Simplemente se había ido a dormir, dejando a Elena sola con sus pensamientos y con los platos sucios. Andrés, por su parte, había tocado la puerta de la cocina aquella noche. Había entrado con una expresión de confusión en el rostro. «Mamá, ¿estás bien?» Elena había sonreído con tristeza. Debería haberte hecho esa pregunta hace meses, Andrés. ¿Está bien que tu madre coma sobras? ¿Está bien que la traten como si fuera invisible? Andrés había bajado la mirada, incapaz de sostenerle la vista. Yo no pensé que te molestara tanto, porque nunca te pusiste en mi lugar, respondió Elena con suavidad, porque es más fácil no ver cuando el privilegio es tuyo. Andrés se había marchado sin decir nada más,
pero Elena había visto algo en sus ojos. Quizás culpa. Quizás comprensión. No estaba segura. Los días se convirtieron en semanas. Elena mantuvo su postura. Ya no preparaba cenas elaboradas para toda la familia. Cocinaba para ella y para Javier, porciones sencillas, y cuando comían se sentaba a la mesa desde el principio. No esperaba. No servía a nadie. Se servía a sí misma primero. Al principio, Javier intentó protestar sutilmente, comentarios pasivo-agresivos sobre cómo las cosas habían cambiado, sobre cómo antes la casa era más acogedora, pero Elena no respondía a esas provocaciones, simplemente seguía adelante con su nueva rutina. Martín dejó de venir a cenar. Las llamadas telefónicas se hicieron escasas y formales. Cuando hablaban, él mantenía un tono distante, casi ofendido, como si Elena fuera quien hubiera cometido una gran ofensa. Una tarde, Lucía llamó. No para hablar con Elena, sino para hablar con Javier. Pero Elena escuchó parte de la conversación desde la cocina. Tu madre necesita pedir disculpas, decía Lucía con voz firme. Nos humilló delante de mis padres. ¿Sabes lo incómodo que fue? Martín está muy molesto. Elena no escuchó la respuesta de Javier, pero la simple idea de que esperaran una disculpa de ella, cuando nadie le había pedido disculpa, por meses de humillación, le confirmó algo que ya sabía. No todos estaban listos para entender. Y quizás nunca lo estaría. Una tarde, Elena salió a caminar sola. Algo que no había hecho en años. Siempre había estado demasiado ocupada, demasiado atrapada en las necesidades de todos los demás. Caminó por el parque cercano a su casa. Observó a las madres jóvenes con sus hijos, a las parejas de ancianos, tomados de la mano, a los jóvenes, riendo y tomando fotografías. Se sentó en una banca bajo un árbol de jacarandá. El sol de la tarde filtraba entre las ramas, creando patrones de luz y sombra sobre el pasto. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena se permitió pensar en ella misma, no como madre, no como esposa, solo como Elena. ¿Qué quería? ¿Qué necesitaba? Había pasado tanto tiempo respondiendo a las necesidades de otros que había olvidado cómo escuchar las propias. Pero ahora, en el silencio de ese parque, comenzó a escuchar, y lo que escuchó fue una voz que llevaba años esperando ser atendida. Merezco respeto, merezco ser vista. Merezco dignidad. No era una revelación dramática. Era algo simple, fundamental, casi obvio. Pero para Elena, que había pasado décadas creyendo que su valor estaba en lo que podía hacer por otros, era revolucionario. Cuando regresó a casa esa tarde, Javier estaba en la sala leyendo el periódico. ¿Dónde estabas?, preguntó sin levantar la vista. Caminando, respondió Elena mientras dejaba su bolso en el sofá. ¿Caminando? ¿Y la cena? Elena lo miró. Realmente lo miró y vio a un hombre que había dado por sentada su presencia durante 30 años. Un hombre que había aceptado que ella se sacrificara sin nunca preguntarse si estaba bien. Un hombre que la amaba. Sí, pero que la amaba de la manera en que se ama. Algo que siempre ha estado ahí, como el aire que se respira sin pensar. La cena está en el refrigerador, Javier. Puedes calentarla tú mismo. Javier finalmente levantó la vista del periódico sorprendido. ¿Qué te pasa, Elena? Nada me pasa, simplemente estoy aprendiendo a valorarme, y eso incluye no ser la única responsable de todas las comidas, de toda la casa, de todo lo que esta familia necesita. Pero, ¿siempre lo has hecho? Exactamente, siempre lo he hecho, y ustedes se acostumbraron tanto que dejaron de verlo como un acto de amor, y comenzaron a verlo como una obligación mía, como algo que simplemente debía suceder, sin gratitud. Sin reconocimiento, sin respeto. Javier dejó el periódico a un lado. Parecía genuinamente confundido. Yo te respeto, Elena. ¿De verdad?, preguntó ella con suavidad. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me agradeciste por una comida? ¿Cuándo fue la última vez que notaste el esfuerzo que pongo en mantener esta casa? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba yo? No como tu esposa o como la madre de tus hijos, sino como persona. Javier abrió la boca, pero no salió ninguna palabra, porque no tenía respuesta. Elena se sentó en el sillón frente a él. No te culpo solo a ti, Javier. Yo también tuve responsabilidad en esto. Permití que me vieran como alguien cuyo valor estaba solo en lo que podía dar.
Nunca puse límites. Nunca dije no. Y cuando uno no se valora a sí mismo, es difícil que los demás lo hagan. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Javier. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena vio algo genuino en su mirada. Preocupación, quizás incluso miedo de perderla. Quiero que me veas, Javier. Realmente me veas. No como una función en tu vida, sino como una persona con necesidades, con sueños, con dignidad. Quiero que entiendas que lo que pasó en esa cena no fue un berrinche o una exageración. Fue el momento en que mi alma dijo, basta. Javier se quedó en silencio. Y Elena no esperó una respuesta inmediata. Sabía que estos cambios llevan tiempo. Que las personas no cambian de la noche a la mañana, pero al menos había plantado una semilla. Y eso ya era algo. Quinta parte. Las grietas del orgullo pasaron 3 semanas más. 3 semanas en las que la casa se sentía diferente, más silenciosa, quizás, pero también más honesta. Elena había comenzado a hacer cosas para sí misma. Pequeñas cosas que antes le parecían egoístas. Se inscribió en un taller de literatura en la biblioteca municipal, algo que había querido hacer durante años, pero que siempre posponía porque no tenía tiempo. También retomó contacto con algunas amigas de la universidad que había perdido de vista. Quedaba con ellas para tomar café, para conversar, para recordar quién había sido antes de convertirse en la esposa de y la madre de. Y descubrió algo maravilloso todavía existía. Elena, la persona, todavía estaba ahí. Solo había estado enterrada bajo capas de sacrificio y silencio. Javier observaba estos cambios con una mezcla de confusión. Y Elena sospechaba, un poco de celo. Estaba acostumbrado a ser el centro de su mundo. A que ella estuviera siempre disponible, siempre presente, siempre esperando. Ahora, cuando llegaba a casa, a veces Elena no estaba. Había una nota en la mesa. Salí a mi taller. La cena está preparada, solo calienta. Al principio, Javier se quejó. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar en él también. Comenzó a participar más en la casa. No por obligación, sino porque Elena ya no estaba ahí para hacerlo todo. Una noche, Elena llegó a casa después de su taller y encontró a Javier en la cocina preparando una ensalada. ¿Qué haces?, preguntó, sorprendida. Pensé en preparar algo para cenar, respondió él con una sonrisa tímida. No es nada elaborado, pero Elena sintió como algo se ablandaba en su pecho. No era la ensalada en sí, era el gesto, el reconocimiento implícito de que ella no tenía que hacerlo todo sola. Se acercó y lo besó suavemente en la mejilla. Gracias, Javier. Y en esa palabra simple había un mundo de significado. Pero Martín era otra historia. Martín seguía resentido. Seguía creyendo que Elena había exagerado, que había hecho un drama innecesario. Una tarde apareció en la casa sin avisar. Elena estaba en el jardín, podando las rosas, cuando escuchó la puerta abrirse. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Martín con tono serio. Elena dejó las tijeras de podar y se quitó los guantes. Invitó a su hijo a sentarse en el pequeño banco de hierro forjado que había en el jardín. «Te escucho», dijo con calma. «Esto tiene que terminar», empezó Martín. «Esta situación lleva semanas sin hablarnos como antes. No vienes a ver a tus nietos. Lucía está molesta. Yo estoy molesto». «¿Y se han preguntado por qué estoy molesta yo?», respondió Elena con suavidad. «Por algo insignificante, mamá. Por una simple dinámica en la cena». «¿Insignificante?», repitió Elena, sintiendo cómo la vieja frustración amenazaba con volver. «Martín, mírame a los ojos y dime honestamente. ¿Te parecería insignificante si alguien tratara a Lucía de esa manera? Si alguien la obligara a comer sobras, a esperar de pie mientras todos los demás disfrutan? Si alguien le hiciera sentir que es menos importante que cualquier otra persona en la mesa?» Martín pareció desconcertado por la pregunta. «Eso es diferente». «¿Por qué es diferente?», interrumpió Elena. «Porque soy tu madre. Porque se supone que las madres deben aguantar cualquier cosa. Porque mi dignidad vale menos que la de cualquier otra persona. No es eso». «Entonces, ¿qué es, Martín? Explícame por qué está bien tratarme de esa manera cuando jamás permitirías que nadie tratara así a tu esposa». Martín se quedó en silencio.
Elena podía ver el conflicto en sus ojos, la incomodidad de tener que enfrentar algo que probablemente había intentado ignorar. Nunca pensé que te doliera tanto, murmuró finalmente, porque nunca preguntaste, porque asumiste que, como soy tu madre, mi papel era servir sin esperar nada a cambio. Ni siquiera respeto básico. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, pero su voz se mantuvo firme. Te crié para ser un buen hombre, Martín. Te enseñé a ser amable, considerado, respetuoso. ¿Cómo es posible que hayas aprendido a tratar bien a todos, excepto a mí? Esas palabras parecieron golpear a Martín como un puñetazo. Bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su madre. Lo siento, susurró. Yo no me di cuenta. Lo sé, respondió Elena. Y ese es el problema. No te diste cuenta porque te acostumbraste a que yo siempre estuviera ahí, siempre disponible, siempre sacrificándome. Y cuando algo se vuelve tan normal, tan cotidiano, dejamos de verlo. Se quedaron en silencio por un momento, rodeados solo por el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo?, preguntó Martín con voz quebrada. Elena lo miró con ternura, porque a pesar de todo seguía siendo su hijo. Y ella seguía amándolo. Empieza por verme, Martín, realmente verme, no solo como tu madre, sino como una persona, con necesidades, con sentimientos, con dignidad. Empieza por tratarme con el mismo respeto que le das a cualquier otra persona en tu vida. Martín asintió, y aunque Elena sabía que el camino sería largo, que los viejos hábitos no se rompen fácilmente, al menos había un comienzo, un reconocimiento, una disculpa genuina. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para comenzar a sanar. Los meses que siguieron fueron de transformación. No una transformación dramática y repentina, sino gradual y profunda, como las estaciones que cambian lentamente, casi sin que nos demos cuenta, hasta que un día miramos alrededor y todo es diferente. Elena continuó asistiendo a su taller de literatura. Allí descubrió que todavía tenía mucho que decir. Comenzó a escribir. Al principio, solo pequeños relatos, fragmentos de recuerdos, pero con el tiempo, esos fragmentos se convirtieron en historias completas. Historias sobre mujeres que encuentran su voz, sobre madres que aprenden a valorarse, sobre el silencio que destruye las palabras que sanan. Su profesora del taller, una mujer mayor con ojos sabios y sonrisa amable, le dijo una tarde: tienes talento, Elena, y tienes algo más importante aún, tienes verdad en tus palabras. Esa validación, viniendo de alguien que no la conocía como madre o esposa, sino simplemente como escritora, llenó a Elena de una alegría que había olvidado que existía. Javier, por su parte, estaba aprendiendo. No era fácil para él. Había pasado 30 años en una dinámica cómoda donde Elena se encargaba de todo, pero lentamente comenzó a participar más, a preguntar, ¿qué puedo hacer?, en lugar de asumir que todo estaría hecho. Una noche, después de cenar juntos, una cena que habían preparado entre los dos, Javier tomó la mano de Elena. He estado pensando, dijo con voz suave, en todo lo que dijiste, en cómo te sentiste durante esos meses. Y tienes razón, dejé de verte, dejé de apreciarte. Y lo siento. Elena sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. Gracias por decirlo, Javier. Quiero que sepas que te amo. No solo por lo que haces, sino por quién eres. Y voy a esforzarme más por demostrártelo. No eran palabras vacías. Elena podía verlo en sus acciones, en cómo ahora preguntaba por su día, en cómo se interesaba por sus escritos, en cómo, poco a poco, estaba aprendiendo a ser un compañero, y no solo alguien a quien servir. Martín también estaba cambiando. Después de aquella conversación en el jardín, había comenzado a visitarla más a menudo, pero ya no venía solo esperando ser servido. Venía a conversar, a preguntar, a conocer a su madre más allá del rol que había ocupado toda su vida. Una tarde trajo a sus hijos, los nietos de Elena, y en lugar de esperar que ella los cuidara mientras él y Lucía descansaban, se quedó con ellos en el jardín, jugando, riendo. Mamá, la llamó desde afuera. ¿Quieres venir a jugar con nosotros? Elena dejó el libro que estaba leyendo y salió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no era solo la abuela útil, era simplemente la abuela.
alguien cuya presencia era deseada, no por lo que podía hacer, sino por quién era. Incluso Lucía, que había sido quizás la más resistente al cambio, comenzó a mostrar señales de comprensión. Una tarde, llegó sola a visitar a Elena. «Quiero disculparme», dijo sin preámbulos mientras se sentaban en la cocina con una taza de té. «¿Por cómo me comporté? Por no defender cuando debía hacerlo. Por asumir que estaba bien tratarte de esa manera». Elena quedó sorprendida. No había esperado esto. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?», preguntó con curiosidad. Lucía sonrió con tristeza. «Mi madre. Hablé con ella sobre lo que pasó y me hizo una pregunta que no pude responder. ¿Te gustaría que tus hijos te trataran así cuando seas mayor? Y me di cuenta de que no. De que si yo espero respeto de mis hijos en el futuro, necesito modelar ese respeto ahora. Y eso incluye respetar a mi suegra». Elena tomó la mano de Lucía sobre la mesa. «Gracias por venir a decirme esto, significa mucho. Y quiero que sepas», continuó Lucía, «que admiro lo que hiciste. Defenderte cuando nadie más lo hacía. Exigir ser tratada con dignidad, eso requiere coraje, y yo no lo tuve. Pero quiero aprenderlo de ti». Ese día, Elena sintió que algo importante se había sanado. No todo, por supuesto. Las heridas profundas llevan tiempo, pero era un comienzo. Andrés, el hijo menor, fue quien tuvo la transformación más notable. Después de mudarse a su propio departamento, comenzó a entender cosas que nunca había comprendido mientras vivía en casa. Una noche llamó a Elena, su voz sonaba cansada. «Mamá, ¿cómo hacías para mantener todo limpio? Mi departamento es un desastre y solo vivo yo». Elena sonrió al otro lado de la línea. «Lleva práctica, cariño y dedicación. Nunca lo agradecí, ¿verdad? Todo el trabajo que hacías». Lo daba por sentado. La mayoría de la gente lo hace hasta que tiene que hacerlo ella misma, respondió Elena sin rencor. «Pero lo importante es que ahora lo ves». «Te extraño, mamá. No solo tu comida o tu ayuda con la ropa. Te extraño a ti, tus consejos, tu risa. Nunca me di cuenta de cuánto eras más que todas las cosas que hacías por nosotros». Esas palabras llenaron el corazón de Elena de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. «Yo también te extraño, mi amor. Ven a visitarme pronto». «No para que te lave la ropa», agregó con humor, «sino para conversar. Para que me cuentes de tu vida». «Lo haré. Lo prometo». Y cumplió. Andrés comenzó a visitarla regularmente, y en esas visitas, Elena descubrió a su hijo como un hombre joven con sus propias luchas, sus propios sueños, sus propias inseguridades. Ya no era solo su bebé. Era una persona completa, y conocerlo así era un regalo. Un año había pasado desde aquella cena que cambió todo. Elena estaba en su jardín, el mismo lugar donde había tenido tantas conversaciones importantes en los últimos meses. Las rosas que había podado aquel día estaban floreciendo nuevamente. Hermosas, vibrantes, llenas de vida. Elena se sentó en su banco favorito con una taza de café y un cuaderno. Había comenzado a escribir una historia, no sobre ella exactamente, pero inspirada en su experiencia, una historia sobre una mujer que aprende que poner límites no es egoísmo, sino amor propio, que decir no. A veces es la forma más importante de decir sí a la propia dignidad. Mientras escribía, escuchó la puerta de entrada abrirse. Era domingo, día de familia, pero este domingo era diferente a los de antes. Javier apareció en el jardín. «La familia ya está llegando. ¿Necesitas ayuda con algo?» Elena sonrió. «Sí, puedes poner la mesa. Los platos están en el aparador». Minutos después, llegó Martín con Lucía y los niños. Los niños corrieron hacia Elena con abrazos y besos. Martín llevaba una fuente de postre que habían preparado en casa. «Pensamos en contribuir con el almuerzo», dijo con una sonrisa. «¡Qué detalle!», respondió Elena, genuinamente agradecida. Andrés llegó poco después, con una botella de vino y flores frescas. «Para ti, mamá». Elena aceptó las flores con lágrimas en los ojos. «Son hermosas, cariño». Cuando todos estuvieron sentados a la mesa, Elena miró alrededor. Realmente miró a su familia, reunida no por obligación, sino por elección.
por amor. La comida había sido preparada entre todos. Javier había hecho el arroz. Martín y Lucía trajeron el postre. Andrés había preparado una ensalada. Y Elena había hecho el plato principal, pero no sola. Lucía la había ayudado. Y habían conversado, reído, compartido mientras cocinaban. Cuando comenzaron a comer, Elena se sentó a la mesa desde el principio. Y esta vez, todos comenzaron juntos. No había esperas, no había jerarquías. Solo una familia compartiendo una comida. A mitad de la comida, Martín levantó su copa. «Quiero hacer un brindis», dijo. «Por mamá. Por enseñarnos que el amor verdadero incluye respeto. Por tener el coraje de defenderse cuando nadie más lo hacía. Por recordarnos que ella no es solo nuestra madre, sino una persona con dignidad y valor propios». Todos levantaron sus copas, y cuando los ojos de Elena se encontraron con los de sus hijos, vio algo que había estado ausente durante mucho tiempo: reconocimiento verdadero. «Gracias», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. «Gracias por escuchar, por cambiar, por crecer conmigo». «Gracias a ti, mamá», respondió Andrés, «por no rendirte con nosotros, por amarnos lo suficiente como para exigirnos que fuéramos mejores». Después de la comida, mientras todos ayudaban a limpiar, algo que antes nunca hubiera sucedido, Elena se tomó un momento para salir al jardín. Miró el cielo. El sol de la tarde pintaba el horizonte con tonos de naranja y rosa. Era hermoso. Sintió una presencia a su lado. Era Javier. «¿En qué piensas?», preguntó, pasando su brazo alrededor de sus hombros. «¿En cuánto ha cambiado todo?», respondió Elena. «En lo difícil que fue, pero también en lo necesario que era». «Tenías razón», dijo Javier. «En todo, y lamento haber tardado tanto en verlo». Elena se recostó en su hombro. «Lo importante es que lo viste, que todos lo vieron, que tuvimos el coraje de cambiar». «¿Eres feliz?», preguntó Javier. Y Elena percibió la vulnerabilidad en su voz, el genuino deseo de saber. Elena pensó en esa pregunta, pensó en el año que había pasado, en las luchas, en las lágrimas, en los momentos de soledad, pero también en los descubrimientos, en reencontrarse a sí misma, en aprender que su valor no dependía de lo que pudiera dar a otros, sino que era inherente. Simplemente porque existía. «Sí», respondió finalmente. «Soy feliz. No porque todo sea perfecto, sino porque finalmente me siento vista, respetada, valorada, y porque he aprendido a valorarme a mí misma». Javier la besó suavemente en la frente. «Te amo, Elena. A ti, no a lo que haces, a quién eres». Y esas palabras, tan simples y tan profundas, fueron el bálsamo que Elena no sabía que necesitaba. Meses después, Elena estaba en la presentación de su primer libro, un pequeño volumen de cuentos que había publicado una editorial local. No era un bestseller, no la haría famosa, pero era suyo, su voz, sus palabras, su verdad. La pequeña librería estaba llena, no solo con extraños que habían venido por curiosidad, sino con rostros conocidos. Javier estaba en la primera fila, con una sonrisa de orgullo que le iluminaba el rostro. Martín, Lucía y los niños estaban a su lado. Andrés había traído a su nueva novia para presentársela. Cuando Elena comenzó a leer uno de sus cuentos, el que hablaba sobre una mujer que aprende a poner límites, vio lágrimas en los ojos de algunas personas del público. Vio sentimientos de reconocimiento, vio reflejadas en esos rostros las mismas luchas que ella había enfrentado, y comprendió algo importante. Su historia no era solo suya, era la historia de muchas mujeres, de muchas madres, de muchas personas que habían aprendido a tragarse el orgullo y aceptar menos de lo que merecían. Pero también era una historia de esperanza, porque mostraba que nunca es demasiado tarde para cambiar, para exigir respeto, para recuperar la dignidad. Después de la lectura, mientras firmaba libros, una mujer mayor se acercó. Tenía los ojos húmedos. «Gracias», le dijo simplemente, «por escribir esto, por recordarme que merezco ser tratada con respeto, incluso en mi propia familia». Elena tomó su mano y la apretó suavemente. «Todos lo merecemos. Nunca lo olvides». Esa noche, de regreso en casa, Elena se sentó en su jardín una vez más.
Las estrellas brillaban en el cielo nocturno. Todo estaba en silencio, excepto por el suave sonido del viento. Pensó en el camino recorrido, en la mujer que había sido, comiendo sobras, en soledad, en la mujer que era ahora, comiendo con dignidad rodeada de amor verdadero. No había sido fácil. Romper patrones nunca lo es. Defenderse requiere coraje. Exigir respeto, cuando nadie está acostumbrado a dártelo, es agotador. Pero valió la pena, porque al final del día, la paz más importante no viene de que otros nos valoren. Viene de que nosotros nos valoremos a nosotros mismos. Y Elena había encontrado esa paz en los rincones de su jardín, en las páginas de sus escritos, en las conversaciones honestas con su familia. En la mirada del espejo cada mañana había encontrado su voz. Y esa voz le decía algo que necesitaba escuchar todos los días. Mereces dignidad. Mereces respeto. Mereces ser vista. Mereces amor que no requiera que te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. Y en ese conocimiento, en esa verdad profunda y personal, Elena había encontrado su libertad.